Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe dominical. Estamos juntos reflexionando en este domingo, ya en el 24º domingo del tiempo ordinario, en que el Señor viene siempre a nuestro encuentro, ciertamente, con estas 3 lecturas que cada domingo nosotros leemos, que cada domingo nosotros reflexionamos, pero lo más importante es que cada día nosotros lo vamos a llevar durante esta semana que iniciamos del 24º domingo del tiempo o de la semana del tiempo ordinario, desde esta palabra de Dios. Los mensajes que nos irán transmitiendo, ciertamente, leitmotiv, una idea central, una repetición profunda que nos ayudará a vivir mejor como cristianos. Vamos a leer en este domingo, 24º del tiempo ordinario, la primera lectura es del libro del Eclesiástico, capítulo 27, 33 al 28, 9. Perdona la ofensa de tu prójimo. Perdona la ofensa de tu prójimo. Es lo que la palabra del Señor hoy nos invita a reflexionar y a vivir, sobre todo, ¿verdad?, juntos nosotros. Leitmotiv, como decimos, o sea, la repetición. Eso significa leitmotiv, la idea central, sobre todo como una repetición continua. Es como un estribillo que resuena entonces y tiene que resonar en nuestro corazón. Perdona la ofensa de tu prójimo. Qué difícil es esto, ¿verdad?, el perdonar. Pero sabemos que con la gracia del Señor, como vamos a escuchar en la palabra del Señor, podemos dar estos pasos elementales y fundamentales porque es lo esencial de la vida cristiana. Nos dice así el Eclesiástico: ira y enojo son odiosos. El pecador los posee. Del vengativo se vengará el Señor y llevará a estrecha cuenta de sus culpas. Perdona la ofensa de tu prójimo y se te perdonarán también tus pecados cuando tú lo pidas.
¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? No tiene compasión de su semejante y pide perdón de sus pecados. Si él, que es un simple mortal, conserva la ira, ¿quién le perdonará sus pecados? Piensa en tu fin y acaba con tu enojo. Piensa en la muerte y en la corrupción y guarda los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no te enojes con tu prójimo. Recuerda la alianza del Señor y perdona las ofensas. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, se dan cuenta, queridos hermanos, qué hermosa que es esta lectura, ¿verdad? Entonces, los momentos en que nos hace reflexionar, la primera, ¿verdad? El primer momento, nos hace tomar conciencia y nos dice, primero, ¿cuál es la característica de un pecador? El hecho de tener ira y enojo. Por eso comienza así, diciendo, ¿verdad? Ira y enojo son odiosos. ¿Odiosos para quién y para todos? También en el sentido antropológico, ¿verdad? La ira es en fin, cualquiera de estos elementos, ¿verdad? Con sus características de la ira y de los enojos que nos llevan a consecuencias, ¿verdad? Feas. Pero dice, solamente el pecador, o sea que aquí ya está catalogando, ¿verdad? Porque está diciendo que desde el sentido moral, ¿verdad? Catalogando en el sentido moral, entonces que el pecador las posee. El pecador es quien posee la ira y el enojo. Cuando nosotros no somos capaces, ¿verdad?, de dominar, cuando nosotros no somos capaces entonces de caminar toda esta fuerza. Porque recordemos que es parte de nuestra esencia misma, la ira, por ejemplo, ¿verdad? O sea, que nos sale de adentro. Lo importante es que nosotros nos demos cuenta y sepamos canalizar, porque esa es parte, ¿verdad?, que sale desde adentro. Pero aquí entonces de la palabra de Dios nosotros ya estamos mirando desde un aspecto moral y por eso dice el pecador posee eso. El pecador no es capaz entonces de dominar su ira, su enojo. Y después dice, del vengativo se vengará el Señor y llevará estrecha cuenta de sus culpas. Del vengativo, del vengativo. Es decir, aquí estamos en el Antiguo Testamento ciertamente y se hace una reflexión, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir del vengativo? Se vengará el Señor. Y por definición Dios es justicia, ¿verdad? O sea, aquí está el ojo por ojo, diente por diente del Antiguo Testamento. Entonces, dentro de ese lenguaje antropomórfico, un Dios que siente, que vive, y que nosotros aplicamos las mismas cualidades y los mismos criterios, ¿verdad?, antropomórficos, entonces Dios está asumiendo esas características antropomórficas nuestras del hombre. Y por lo tanto, la venganza, ¿qué es lo que estira y qué es lo que hace? Lo que está estirando es simplemente la venganza, o sea que es consecuencia de nuestras mismas acciones. Eso es como cuando decimos, ¿verdad? Cuando tú siembras, dice, enemistades, o cuando tú siembras vientos, dice, en una forma más poética, cosecharás tempestades. Cuando tú siembras el mal, ciertamente que el mal vas a cosechar también, pero contra vos mismo. Y entonces, esta es una ley de la vida. Esta es la ley de la vida. Y aquí nosotros miramos y nos dice el libro del Eclesiástico, aquel vengativo recibirá como consecuencia en su propia vida, solamente que lo está leyendo desde Dios, entonces la misma venganza que le caerá encima. Y por lo tanto dice, llevará estrecha cuenta de sus culpas el Señor. Perdona, y aquí viene la segunda partecita, ¿verdad? Entonces nos llama a un perdón. Perdona la ofensa a tu prójimo y se te perdonarán los pecados, ¿se dan cuenta? Es como decir el ojo por ojo, diente por diente, es la consecuencia de nuestras propias acciones. Entonces no es que nosotros, cuando miremos el Antiguo Testamento, debamos juzgar muy negativamente esta expresión del ojo por ojo, diente por diente. Atención, porque el Antiguo Testamento con esto lo que está queriendo nos decir es que Dios es justo, es la justicia, es la justicia. Ciertamente que aparece también, e incluso en el Antiguo Testamento también aparece la misericordia. No pensemos que este último, porque ese es el tercer paso, el de la misericordia, es cuando Dios nos pasa la mano y para que salgamos de esa situación, ¿verdad?, de injusticia y procuremos vivir la justicia,
que de cierta manera en este lenguaje bíblico se dice ojo por ojo, diente por diente, porque eso es la justicia, ¿verdad? Lo equivalente uno con el otro. Y entonces, queridos amigos, esto tenemos que seguir reflexionando, tenemos que seguir mirando, tenemos que seguir pidiendo al Señor. ¿Cómo puede después, dice, un hombre guardar rencor a otro y después pedirle salud al Señor? Entonces yo le rezo a Dios y quiero todo para mí, ¿verdad? Y le pido a Dios, pero yo no soy capaz de dar amor, no soy capaz de dar perdón. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e Dominical. Ha sido un encuentro muy anhelado este de Tennessee para Brian Neren, un pastor cristiano y su familia. Casi 8 meses antes, en octubre de 2019, Neren no podría haber imaginado que sería sometido a un interrogatorio de 8 horas por los oficiales de aduanas en el aeropuerto de Bagdogra y que permanecería más de 7 meses varado en India. Estuve en prisión durante 6 días antes de que el Centro Estadounidense para la Ley y la Justicia lograra llegar a un acuerdo con el abogado de la India para obtener mi libertad bajo fianza. Después de pagar lo que correspondía, pasaron otros 7 meses y medio, en los cuales el proceso, muy largo y complicado, estuvo lleno de corruptelas y procedimientos que se hicieron mal. Me extorsionaron por dinero. Neren dice que todo lo que sufrió fue a causa de la religión que profesa y culpa al partido en el gobierno, el PBJ, una formación política que promueve un nacionalismo de corte hinduista. A los musulmanes les llaman termitas. Los cristianos están considerados menos que eso. Sienten que pueden perseguir y aprovecharse de cualquiera que sea de otra religión distinta al hinduismo. El caso de Neren no es aislado. Por primera vez en 2020, la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos incluyó a India a la cabeza de los países que no respetan la libertad religiosa. Para este cristiano, la cuestión debe sacarse a la luz pública. Hay gente maravillosa y buena que solo quiere lo que todos queremos: poder trabajar, poder ganar suficiente dinero, tener libertad y profesar la religión que quieran, tanto ellos como sus familias. Es lo que quiere la mayoría de los hindúes, musulmanes y cristianos de la India. Brian Neren es también presidente de Asian Children's Education Fellowship, una organización sin ánimo de lucro que trabaja en Nepal para formar líderes y promover la educación infantil como una forma de salir de la pobreza. Se muestra agradecido por los amigos que hizo durante su prolongada estadía en la India, así como por todas las oraciones por su libertad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás, porque conmigo estás. Aunque yo esté en el valle del dolor o en la enfermedad o en la tempestad, yo no temeré. Que mi dolor y mi aflicción, aunque mis angustias no me dejen cantar, yo no temeré. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Oh, porque conmigo estás. Aunque yo esté en el valle del dolor o en la enfermedad o en la tempestad, yo no temeré. Porque conmigo estás. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Y pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Oh, porque conmigo estás. Oh, porque conmigo estás. Oh, porque conmigo estás. Oh. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás.
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñan de Yara Ñe'e Dominical en este 24º domingo del tiempo ordinario. El Señor Jesús nos ofrece, como siempre, su palabra. Como siempre, el Señor entonces nos regala estas 3 lecturas. Esta segunda lectura ahora la tomamos de la carta que escribe San Pablo a los romanos. Como ya sabemos, en las otras introducciones hemos dicho que la carta que escribe Pablo a los romanos se refiere principalmente a su teología, a su evangelio. Él está haciendo una síntesis, un resumen de todo aquello que él había vivido, que todo lo que él pudo transitar, descubriendo también la persona de un Dios que le ama, que le quiere, que se manifiesta, que le perdona en su gran misericordia también, ¿verdad? Y entonces nos encontramos en esta carta, ¿verdad?, de Pablo, Romanos 14, 7, 9. Leitmotiv, idea central, entonces, la repetición principal es: en la vida y en la muerte somos del Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Hermanos, ninguno vive para sí. Ninguno muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para eso murió Cristo y resucitó, para ser Señor de muertos y vivos. Con este resumen, con esta frasecita, con estos versículos 7, 8 y 9, entonces encontramos la idea principal, ¿verdad?, de todo un camino que nosotros tenemos que hacer, queridos hermanos. Lo que Pablo aquí nos quiere decir es justamente que ninguno de nosotros está hecho para sí mismo. O sea, el egoísta piensa, entra dentro de sí mismo, piensa que somos hechos para nosotros mismos, y no. Más aún si nosotros sabemos que tantas veces hemos insistido y hemos hablado que el judaísmo es una religión que responde a la comunidad. Nosotros no somos entonces para nosotros mismos, sino que somos para el Señor, somos del Señor, provenimos del Señor, vamos hacia el Señor. Es por eso que también esa primera lectura que hemos escuchado, que hemos ya reflexionado, que es un libro sapiencial, ¿verdad?, porque el Eclesiástico nos invita a eso, nos decía justamente, recuerdan, que tenemos que pensar en nuestro fin. ¿Cuál es nuestro fin? Aquí cuando está diciendo ninguno vive para sí, ninguno muere para sí, ¿verdad? Entonces pensar en nuestro fin. Por lo tanto, si nosotros entendemos, pensamos en nuestro fin, ¿de dónde nosotros venimos? ¿De dónde provenimos? Ninguno vive para sí, es decir, estamos viviendo para el Señor. Ninguno proviene, vamos a decir también de otra manera, por sí mismo, sino que nosotros provenimos también del Señor, de este gran milagro de la vida. Cuando estudiamos y reflexionamos y queremos entender lo que significa la palabra milagro, justamente estamos entendiendo que es el don más grande, es ese regalo más grande que viene de parte de Dios, donde nosotros simplemente somos receptores de esa gracia y de ese don tan grande, ¿verdad? Ese es el milagro. Entonces, milagro en cualquiera de sus dimensiones y milagro entendido entonces desde cualquiera de estas experiencias profundas, ¿verdad?, con respecto a nuestra propia vida de parte de Dios. Ese regalo, ese don, esa donación total, ¿verdad? Y entonces, cuando también nosotros estamos diciendo ninguno vive para sí y ninguno muere para sí, el sentido de nuestra vida es importante entenderlo, de dónde provenimos. Por eso decía esa primera lectura, piensa en tu fin y acaba con tu enojo, decía en este caso. Aquí también nosotros, ¿verdad?, está complementando lo que nosotros hemos reflexionado en esa primera lectura. Pablo nos complementa en el sentido y nos dice que justamente por qué nosotros tenemos que pensar en nuestro fin y por otra parte eso nos tiene que ayudar para acabar con nuestro enojo. Y porque quiere decir, disculpen la expresión, pero voy a tener que decirlo, es porque nosotros en este sentido somos Yaguar Aireí, ¿verdad? Yaguar Aireí, pero en un sentido, disculpen la expresión, decía, ¿verdad?, hasta en el sentido positivo, para que nos toque un poco y entendamos quiénes somos nosotros ante Dios. Somos ese puntito, somos esa arenita, somos nadie, por decir así, ¿verdad? O sea, toda nuestra vida, toda nuestra existencia está en manos del Señor. Y por eso decía,
Piensa en tu fin, piensa en tu fin. Y acaba con tu enojo. ¿Por qué vas a acabar con tu enojo? Y porque te vas a dar cuenta, y bueno, Señor, yo estoy en tus manos. Yo, Señor, entiendo lo que tú quieres. Yo, Señor, verdaderamente busco aquello que tú me estás ofreciendo, lo que tú me quieres regalar, ¿verdad? Entonces, esto es fundamental, esto es esencial. Pero después, por otra parte, también decía, recuerda los mandamientos y no te enojes con tu prójimo. Entonces, tu enojo, tu ira, todas estas cosas van a acabar en la medida en que vos entiendas también que nosotros vivimos para el Señor. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida o en la muerte, somos del Señor. Qué buena teología, ¿verdad? Con tan sencilla reflexión, Pablo nos hace entrar en lo más profundo de nuestra propia existencia. Vivimos en el Señor. En el Señor nos movemos. En el Señor existimos. Vamos justamente hacia nuestro final. Pero cuando vamos hacia nuestro final también tenemos que entender que ese final es el encuentro total con Dios. O sea, vamos hacia el encuentro con Dios y por lo tanto, ¿por qué nosotros nos vamos a estar enojando? ¿Por qué nosotros vamos a tener tanta ira? ¿Por qué nosotros no vamos a ser capaces de perdonar? ¿Se acuerdan? El domingo 23º, el domingo pasado, hablábamos justamente del perdón, que tiene que haber ese corazón abierto, ¿verdad?, hacia los demás. Solamente cuando somos abiertos hacia los demás somos capaces de perdonar justamente. Y aquí también hoy vuelve a insistir en otro elemento. Nada de ira, nada de enojo. Sabemos que vamos caminando y tenemos que pensar, ¿verdad?, en nuestro fin. Y yo incluso agregaría, ¿verdad?, al libro del Eclesiástico esa palabrita, pensando también no solamente el fin hacia dónde vamos, que terminaremos, recuérdate que eres Adamá, que eres polvo y que al polvo has de volver, sino que sobre todo también pensar ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? Yo he pedido nacer, yo he exigido verdaderamente porque yo ya existía antes y ciertamente que no. Solamente estamos en manos del Señor y por eso Pablo nos complementa y nos dice, si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos también, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e Dominical. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Oh, siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará.
la hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos reflexionando, como siempre, en la palabra del Señor que se nos entrega, que se nos regala. Tenemos en este domingo la lectura que tomamos del Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 18, del versículo 21 al 35. Perdona hasta 70 veces 7, nos dice el Señor. Perdona hasta 70 veces 7. Es la continuación, ¿verdad?, de lo que anteriormente nosotros estuvimos reflexionando en el domingo anterior. Hoy seguimos dando un paso mucho más profundo, ¿verdad? Nuestra leitmotiv, ¿verdad?, la idea principal, la repetición es perdona la ofensa de tu prójimo. En la vida y en la muerte somos del Señor, por lo tanto hay que perdonar, nada de ira, nada de enojo. Y ahora justamente nos está diciendo perdona hasta 70 veces 7. El número 7 ya sabemos siempre lo que significa, el 3 y 4, 7, el todo, en una forma perfecta, quiere decir justamente perdonar, lo máximo. Pero aquí entonces 7 y 10, lo máximo, el 10, el chico 10, el 10 es la excelencia, ¿verdad? Lo completo, totalmente, más que eso no se puede. Pero además totalmente completo, digamos, perfecto, 7 por 10, 70. Y entonces encima después te dice otra vez 70 veces 7. O sea, es una exageración, ¿verdad? Es el lenguaje bíblico dentro de la cabalística numérica bíblica. Cuando uno entiende los números y la cabalística del significado, entonces está diciendo, Señor, tengo que perdonar siempre, tengo que perdonar siempre. Pero ¿por qué voy a perdonar siempre? En las primeras lecturas, ¿verdad?, ya hemos encontrado. Porque si pensamos en nuestra vida, si pensamos de dónde provenimos, si pensamos en nuestro fin, hacia dónde vamos, ciertamente que vamos a abrirnos a Dios y decir, bueno, Señor, aquí estoy. ¿Quién soy yo? Soy fruto de tu amor y entonces tengo que ser capaz también de ofrecer amor. No odio, rencor, ira, maldad, sino que perdón, corazón, misericordia. Nos dice Mateo, en aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? Hasta 7 veces. Le contestó Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que decidió ajustar cuentas con sus sirvientes. Ni bien comenzó, le presentaron uno que le adeudaba 10,000 monedas de oro. Como no tenía con qué pagar, mandó al rey que vendieran a su mujer, sus hijos y todas sus posesiones para pagar la deuda. El sirviente se arrodilló ante él suplicándole, ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Compadecido de aquel sirviente, el rey lo dejó y le perdonó la deuda. Al salir, aquel sirviente tropezó con un compañero que le debía también 100 monedas. Lo agarró del cuello y mientras lo ahogaba le decía, págame lo que me debes. Cayendo a sus pies, el compañero le suplicaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero el otro se negó y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la última deuda. Al ver lo sucedido, los otros sirvientes, compañeros, se sintieron mal y fueron a contarle al rey todo lo que había sucedido. Entonces el rey lo llamó y le dijo, sirviente malvado, toda aquella deuda te lo perdoné porque me lo suplicaste. ¿No tenías tú que tener compasión de tu compañero como yo lo tuve de ti? E indignado, el rey lo entregó con los verdugos hasta que pagara toda la deuda.
así los tratará mi Padre del cielo si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos, es tan importante esta lectura, ¿verdad? Así como hicimos la introducción a este evangelio, el perdonar 70 veces 7, no es 7 por 7, 49, 490 veces, no significa esto, sino que significa perdonar siempre. Los números, ya decíamos, dentro de la numerística, de la cábala, de los números bíblicos, nosotros entendemos que esto significa la perfección máxima y total, lo completo. Esto es lo completo. Es una vida, ¿verdad?, misericordiosa que se abre hacia los demás. La parábola es hermosa, ¿verdad?, porque nos pone este ejemplo tan lindo. El rey que es capaz de perdonar, pero una cantidad exorbitante, lo que aquí el Evangelio nos está diciendo, ¿verdad? Que este empleado ciertamente no podría haberlo pagado. El rey tiene, dice, misericordia, tiene amor, es decir, lo que hoy la palabra de Dios a través de esta parábola también nos está queriendo invitar y nos incita es a tener ese amor sincero y verdadero hacia los demás. Significa sobre todo abrir ese corazón, ¿verdad?, a las otras personas y sobre todo abrir nuestro corazón a aquella persona que nos ha ofendido o aquella persona que no siempre hizo bien las cosas o aquella persona a quien nosotros le estamos pidiendo algo más, ¿verdad? Le estamos pidiendo algo más porque el segundo personaje que aparece aquí en escena también viene este compañero y le pide justamente al que fue perdonado, pero él no tiene compasión, ¿viste? Se dan cuenta, es la compasión, es la misericordia, es el amor. ¿Somos capaces de perdonar o no somos capaces de perdonar? La primera lectura nos decía justamente, Ezequiel dice, ¿cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? Pedir la salud al Señor. O sea, yo te pido, Señor, que me perdones. Yo te pido, Señor, que tengas compasión de mí. Yo te pido, Señor, yo te pido vos conmigo. Y ahora yo me voy y no soy capaz de perdonar a mi esposo, no soy capaz de perdonar a mi esposa, no soy capaz de perdonar a mis hijos, no soy capaz de perdonar a ciertos amigos con quienes tal vez por A o por B motivo tuvimos algunas desavenencias, ¿verdad? Umiago y cuante hoy, y ahí es la gente. Umiago y cuante hoy, ¿verdad? Pero entonces es ahí donde tenemos que comenzar, ¿verdad?, a crecer. Recuerden que la palabra de Dios se está escribiendo sobre elementos controvertidos de la vida nuestra. Es decir, estas son situaciones reales a las que nosotros estamos afrontando y a las que nosotros tenemos que poner el pecho, ponernos enfrente, tomar el toro por las astas y decir, bueno, Señor, tengo que hacer este paso. Tengo que dejar de ser vengativo. Tengo que buscar el amor, Señor. Tengo que procurar perdonar de corazón, porque es el único camino. Por eso el Señor, después al final, fíjense las consecuencias finales del Evangelio. El rey se enojó, lo mandó llamar y le hizo pagar, dice, hasta el último centavo. Entonces, queridos hermanos, pidamos esta gracia también para nuestro Dios, para cada uno de nosotros, que el Señor nos ayude, que el Señor sobre todo entonces nos bendiga también y nos ayude a ser misericordiosos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe'e Dominical y ahora entonces en este bloque en que nosotros queremos responder a todas las preguntas, por eso Ñande Yara Ñe'e responde, por lo menos dentro de nuestras posibilidades. Hoy estamos hablando principalmente sobre la misericordia, el amor, el perdón, como Dios entonces nos dice, tienen que perdonar 70 veces 7, ¿verdad? Hasta 7 veces le dice Pedro, no, 7 veces, que ya es bastante, porque el número 7 significaba mucho, lo perfecto, ¿verdad? 7, no, le dice, o sea, exagerando Jesús le dice 70 veces 7, es decir, siempre, siempre. Pero ¿qué quiere decir entonces? Y atención lo que les voy a decir, queridos hermanos, porque tenemos que entender, porque uno dice, ¿yenda seguro? Y puede decir uno, ¿yenda seguro? No, es que yo le dejo y después se va y después me vuelve otra vez. Se va y me vuelve otra vez. Y siempre sigue siendo infiel. Siempre, o siempre sigue siendo un ladrón, siempre sigue en lo mismo, porque eso es lo que nosotros pensamos enseguida, ¿verdad? Cuando decimos, yo le perdoné o yo soy misericordioso y siempre estamos en lo mismo. No es eso. Vamos a darnos cuenta. En primer lugar, tenemos que saber que la definición de Dios, ya varias veces lo dijimos, es la justicia. Esta es la definición por antonomasia, es decir, la esencia, el ontos, ¿verdad? La esencia de Dios es la justicia, es decir, lo que le corresponde verdaderamente a cada uno, dar la gloria a Dios, el hombre, cuál es su justicia y bueno, ser lo que somos, ¿verdad? Dentro de nuestras limitaciones y así, cada uno entra dentro de esa justicia, lo que le corresponde. Pero entonces, cuando nosotros hacemos una injusticia, quiere decir que nosotros fuimos contra ese derecho de esa otra persona y no le dejamos ser en su esencia, en su ontos, ¿verdad? En su esencia lo que tiene que ser, dentro de su existencia. Hemos matado a esa persona, esa buena fe, esa confianza, hemos herido, hemos hecho llorar, etcétera, 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 que nosotros conocemos muy bien, ¿verdad? Hemos defraudado al pueblo, a la gente, hemos robado, hemos sido corruptos, todo lo que uno quiera puede traer. Ustedes saben más que yo en este sentido, ¿verdad? Y pueden poner una lista, ¿verdad?, de situaciones en las que nosotros nos encontramos, porque es ley de nuestra vida. Pero entonces, ante esta situación, justamente viene esta palabrita, ¿verdad?, del perdón, de la misericordia. ¿Qué viene a ser la misericordia? La misericordia es justamente la que nace del corazón de Dios y solamente Dios nos puede dar justamente ese perdón, ese don que está por encima de nuestras fuerzas, que significa, la misericordia es yo te doy la mano, dice Dios, para que vuelvas a procurar. Te doy otra oportunidad, Upeago dice la misericordia, te doy otra oportunidad para que busques enmendar eso que hiciste de mal.
Enmendar, dije. No es para que te vayas y después hagas lo mismo otra vez, no. Aquí es para que procures entonces volver a la justicia. Fuiste injusto, entonces te doy la oportunidad, te dice el Señor. Esa es la misericordia de Dios, para que vuelvas a esforzarte, para que vuelvas a salir de ese pecado en el cual has caído. Y esta misericordia es la que a nosotros también el Señor nos pide. Algunas veces uno piensa, si yo le perdono, tengo que ir a agarrarle a esa persona, abrazarle, besarle todo y decirle yo te perdono después de una situación tan dolorosa y tan difícil. Y en realidad, incluso, según nos dicen, ¿verdad?, los especialistas, pero esto ya entrando un poco en la terapia, ¿verdad?, en la terapia del camino hacia el perdón y de una vida saludable o desde una psicología, incluso nos dice, yo puedo perdonar incluso sin verle, sin ir a estar junto a ese agresor mío, ¿verdad?, que me hizo tanto daño y que me hizo tanto mal. Igual lo puedo perdonar, igual. Y entonces, esto es importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos en consideración, porque algunas veces nosotros pensamos que solamente ese hecho, no, tengo que ir, porque algunas veces es difícil. También decimos y definimos nosotros que el perdón es olvidar, decimos, o la misericordia es olvidar. Y en realidad no quiere decir el olvidar aquí, no es que tenés amnesia, o no es que tenés entonces esclerosis, ¿verdad? Entonces, etcétera, etcétera. No estamos viviendo, eso no es perdón. ¿Qué quiere decir que el perdón es olvidar? Quiere decir que cuando vos recordás eso que sucedió, ya no te hace daño. El problema es que algunas veces nosotros recordamos ciertas situaciones en que nos han herido profundamente y entonces, ¿qué hacemos? Y nos vuelve de nuevo toda la ira. Es decir, no le trago a esa persona. Entonces no le acepto a esa persona. Sin embargo, el perdón significa de cierta manera, y bueno, ante esta situación que he vivido o que hemos vivido, en que nos hemos encontrado, entonces recuerdo, porque me va a volver de vez en cuando, me va a volver esa imagen o esa situación que he vivido, de acuerdo a la intensidad con que nosotros fuimos viviendo, o de acuerdo también al tiempo. Cuanto más cercano siempre es mucho más doloroso, ¿verdad? Es como esa herida que se va cicatrizando, ¿verdad? Aquí es una buena cicatrización. Entonces es un cerrar esas heridas. Y eso significa olvidar, cuando ya no te hace daño aquello que te había sucedido como una ofensa, como un error que te cometieron. Pero eso, como yo les dije, no quiere decir que yo también ahora voy a ir y me voy a exponer a esa misma situación. Incluso cuando el Evangelio anteriormente nos había hablado de una situación de falta, de error y de corrección para con el hermano, y dice, pasamos por todas las instancias, primero personalmente, después con algunos testigos y después con toda la comunidad, y ese hermano, esa persona, no quiso salir de su pecado, no quiso salir de esa situación, entonces dice, considéralo un pagano, porque si no está haciendo mal. ¿A quién le está haciendo mal? A la comunidad, y me está haciendo mal a mí también, ¿se dan cuenta? Entonces, porque uno puede decir, bueno, yo te perdono, pero ¿cómo es eso? Yo voy a ir ahí, pero esa persona no es que cambió, no es que quiere cambiar, él va a seguir lo mismo. Esa persona quiere estar en la suya. Pero yo le puedo perdonar igual, a pesar de que esa persona no cambió. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque estábamos diciendo, yo me pongo con otra actitud, que es la actitud de la misericordia. Bueno, a pesar de que te considero pagano en tu camino, sin embargo, te doy siempre la posibilidad y vos vas a cambiar cuando vos quieras. De acuerdo a tu camino que vas a hacer y de acuerdo a tu entrega hacia Dios. Como dice también, ¿verdad? Y decía anteriormente, vas a ser el responsable de tu propia vida, ciertamente, ante Dios. No voy a ser yo, ¿verdad? Porque yo no te perdoné, entonces yo te estoy condenando. No, nosotros no debemos condenar a nadie. Las acciones sí, que están mal, ¿verdad? Pero esas acciones son las que nosotros debemos curar después, justamente diciendo, bueno, esto me pasó a mí, esto me ha ofendido totalmente y profundamente, marcó mi vida que no puedo olvidarlo, pero sin embargo, yo lo perdono. O sea, esta acción que sucedió sobre mí, yo ahora entonces tengo la capacidad, ¿verdad?,
de olvidarlo, pero en el sentido de que cuando me viene a la memoria, yo soy capaz incluso de reírme de esa situación, de decir, bueno, esta fue parte de mi vida, esta fue parte de mi vida. ¿Por qué? Porque ahora yo hago un camino verdaderamente, un camino de felicidad, un camino de paz, un camino de tranquilidad. No me voy a estar preocupando y desgastando justamente por esa persona que solamente está lanzando cizañas y problemas y dificultades. Y entonces, claro, yo lo tomo todo y entonces estoy reaccionando y yo me estoy envenenando. Yo me estoy muriendo poco a poco. El que guarda el veneno y el que está lanzando veneno, quiere decir que tiene en su propio corazón y en su propia vida el veneno. ¿Y qué hace el veneno? El veneno nos mata. Y como nosotros tenemos el veneno dentro, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos estamos muriendo. ¿De qué cosa? No de amor. No nos morimos, como dice la música, me muero de amor. No, me muero del veneno que tengo dentro, de la ponzoña, ¿verdad?, que tengo dentro. Esta bella guaya son más ponzoñosas que no sé qué cosa, ¿verdad? O sea, tíenenlo ahí. Parece que la víbora tiene, dice, la ponzoña justamente ahí en los dientes, ¿verdad? Que te clava ahí te envía todo el venenito, ¿verdad? Y algunas veces nosotros somos así, ¿verdad? Cuando no entendemos justamente lo que el Señor nos está diciendo. La misericordia significa eso, ¿verdad? Es el llamamiento del pecador. Dios llama entonces ¿a qué cosa? A una conversión. Llama a saber perdonar, esa es la misericordia. Israel conserva en el fondo del corazón la convicción de una misericordia que no tiene nada de humano, ¿se dan cuenta? Porque lo humano sería ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Él ha herido, Él vendará nuestras llagas. Entonces, si Él nos ha herido, entonces, sin embargo, por otra parte, Dios vendará nuestras llagas. ¿Qué Dios como tú que borra las faltas, que perdona lo mal hecho, que no excita para siempre su ira, sino que se complace en otorgar gracia? Imagínense, ¿qué clase de Dios eres? No eres un Dios vengativo, no eres un Dios que busca el mal o la muerte de la persona, ¿verdad? Una vez más, ten piedad de nosotros, conculca, Señor, nuestras iniquidades y arroja a lo hondo del mar nuestros pecados. Así resuena constantemente el grito, ¿verdad?, del salmista, resumido en el miserere, y justamente el Salmo 50 que nosotros sabemos muy bien. Borra, Señor, toda culpa, ¿verdad? Apiádate de mí en tu bondad, en tu gran ternura, en tu gran compasión. Borra mi culpa, Señor. Bueno, se dan cuenta entonces, queridos amigos, queridos hermanos, qué linda que es esta palabrita, ¿verdad?, que es tan profunda, la misericordia que está por encima de la misma justicia. Pero, sin embargo, la misericordia que se ofrece es para rectificar entonces y para volver a la justicia. Yo algunas veces les pongo un ejemplo, ¿verdad? Es como que yo tengo mi vehículo, mi coche, vamos a decir. Me fui y me metí en un barro, en un fango ahí, me fui me chanqué, pero me chanqué. No hay caso. Atrás, adelante, no hay caso. Entonces me quedé empantanado. ¿Qué viene a ser la misericordia? La misericordia viene un tractorcito con mucha fuerza, un tractor chun, 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 pasa, va, se pasea por el barro sin ningún problema, engancha mi vehículo, ¡tuc! Entonces me ayuda a salir del barro, me ayuda a salir del pecado. Pero después ese tractor, esa misericordia, cumplió su misión, desenganchó y le deja a ese vehiculito para que sea siempre auto. ¿Qué quiere decir auto? Que camine, automóvil, que se mueva por sí mismo, ¿entendiste? O sea, el pecador cae en una situación en la cual nos estancamos, nos trancamos ya en de ayer. Y entonces ante esa situación viene entonces el tractor, la mano de Dios, el poder de Dios. Nos engancha, ¿verdad? Entonces nos da esa mano, nos saca de esa situación por su misericordia, por su amor. Perdona mi culpa, lava mi delito, Señor. Nos sacó entonces,
Pero ahora no es que siempre nosotros vamos a estar enganchados simplemente a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios fue un paso importante que Dios te dijo, bueno, mi hijo, te doy otra oportunidad. Por no que la repitabe tu lluvia, de tu yupave independencia llevan, no. Yo, mi hijo, te ayudé, te saqué, pero vos sos un automóvil, tenés que moverte solo, ¿verdad? Entonces, aquí ya te puse de nuevo sobre un camino bueno. Ciertamente que ahora vas a seguir recorriendo kilómetros y kilómetros. Bueno, tenés que saber conducir tu vida. Atención, lo que vas a encontrar por el camino. Está mi misericordia. Pero atención, el camino lo vas a hacer vos. Cuando te caes entonces en esa situación, ¿verdad?, del cual ya no podés salir, entonces tenés que saber que siempre está la misericordia de Dios, el tractorcito, ¿verdad?, que te saca, pero te saca en ese momento y te vuelve a alargar a la vida. Cuando te está alargando y te está colocando sobre ese camino, entonces vos vas con esa mentalidad verdaderamente de decir, no, voy a procurar, voy a luchar, voy a conseguir, tengo que conquistar. Nuestra vida es entonces un gran rally, ¿verdad? Es un gran rally, esa es nuestra vida en el mundo. Y por lo tanto tenemos que entender que también dentro de este gran rally, de nuestro correr por la vida, significa también contar con la misericordia de Dios. La misericordia que tiene Dios con toda carne, ¿verdad? La misericordia de Dios que tiene con toda la creación. La misericordia de Dios que tiene sobre todo con nosotros que somos los más importantes de la creación. Y por eso de ahí entonces sale, ¿verdad?, desde adentro el perdón. Somos capaces de perdonar 1 y 2 y 70 veces 7. Queridos amigos, estamos concluyendo de esta manera nuestro programa del día de hoy, en este domingo, en Yara Ñe'e Dominical. Que el Señor les bendiga siempre, que podamos practicar, porque es difícil perdonar. Pero como decimos, errar es humano, perdonar es divino, perdonar es de la misericordia de Dios. Y nosotros somos Alter Christi, por lo tanto tenemos que tener este corazón misericordioso para con todos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.